Hola, buenos días. Me llamo Patricia Núñez, soy la directora de la Delegación de Extremadura en Bruselas. Y bueno, antes de nada quería daros las gracias por la asistencia a todos los participantes a este nuevo seminario, el quinto seminario de la FEMPEX de medidas de apoyo y paquete de ayudas de la Unión Europea para la recuperación de nuestros municipios. También agradecer a nuestra intérprete hoy, Eva Guerra, de FEDAPAS, la interpretación que va a hacer durante y sobre todo, no sé si se me ha escuchado bien hasta ahora, ¿podéis confirmármelo? Sí. Bueno, comienzo por si acaso. Hola, buenos días. Estamos en el quinto seminario de FEMPEX, medidas de apoyo y paquete de ayudas de la Unión Europea para la recuperación de nuestros municipios tras la crisis COVID-2019. Un segundito que voy a comprobar que me escuchan bien. Por si acaso. Allí tendrán buen web. Sí, se me oye, perfecto. Continuamos entonces. Soy Patricia Núñez, directora de la Delegación de Extremadura en Bruselas y hoy contamos con la ayuda también de la interpretación, como viene siendo hasta ahora en estos seminarios, de lengua de signos de Eva Guerra. Bueno, antes de comenzar con la explicación del desarrollo del seminario, quería aclararos que hoy tenían que participar Juana López Pagán, jefa de Área Internacional y de Proyectos Europeos de la FEMP, o Federación Española de Municipios y Provincias, y Nacho Sánchez Amor, eurodiputado en el Parlamento Europeo, y sí, Nacho sí está, pero Juana no está por motivos personales. En su lugar iba a venir Mercedes Sánchez, responsable del área de cooperación de la FEMP, de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero desafortunadamente está teniendo problemas técnicos y tampoco ha podido unirse, no se unirá en todo el seminario, por lo tanto nos quedamos Nacho y yo. En cualquier caso, no es poco, sobre todo por la participación de Nacho y esperemos que sea lo suficientemente interesante y entretenido, que estamos seguros de que sí. Paso a explicaros las normas del seminario. En esta plataforma no vais a tener acceso al chat, tampoco está la opción de levantar la mano, pero sí que podéis proponer vuestras preguntas y serán todas recogidas para responderlas al final del evento. Si alguna se queda sin responder, igualmente, una vez que pasemos la grabación del evento en redes y a vuestros mails, podéis también encontrar allí las respuestas a esas preguntas que no dará tiempo a responder aquí, que esperemos que sean las menos. Sin más dilación, me gustaría ya pasar a presentar a Nacho Sánchez Amor. Su cargo actual es eurodiputado en el Parlamento. Él pertenece a la Comisión de Asuntos Exteriores, también a la Subcomisión de Derechos Humanos. Pertenece, por supuesto, al Grupo Socialista, al Grupo Socialdemócrata, en la delegación española. Y también pertenece a la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Turquía y a la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest. Pero su carrera política ha sido muy extensa. Hola, Nacho, que te estoy viendo ya ahí en cámara. Y desde luego podríamos emplear gran parte de la introducción presentando toda su trayectoria. Yo voy a resumirla un poquito, voy a dar también algún datito un poco más cercano, ya que he tenido la oportunidad de ser becaria con él en su despacho en el Parlamento, y creo que hay información de él que nadie conoce, pero que es interesante dar también. Nada personal, tranquilo, Nacho, no te preocupes. Y bueno, deciros que fue diputado por Badajoz en 2011, portavoz del Grupo Socialista de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, fue miembro además de las Comisiones Constitucionales y de Asuntos Exteriores, representante especial, a Nacho le gusta mucho viajar y ser nuestro cabecilla en el extranjero, representante especial para Asuntos de Frontera de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, sobre todo porque lo hace muy bien, porque tiene mucha experiencia en ello. Ha sido portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, vicepresidente de nuestra región, de la Junta de Extremadura, y ha ostentado varios altos cargos previos en la administración regional. Cuenta con amplia experiencia en responsabilidades políticas e instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Es licenciado en Derecho, especializado en Derecho Constitucional, que vaya lecciones nos daba. Es autor de trabajos sobre política e historia contemporánea de Extremadura y Derecho Constitucional y Autonómico. Hay pocos que sepan más que él. Y relaciones internacionales con Portugal. Un enamorado de Portugal y Brasil, aprovecho para decirlo.
También decir que, bueno, por supuesto, desde junio de 2018 hasta mayo de 2019 ha desempeñado el cargo de Secretario de Estado de Política Territorial y ahora tenemos la suerte de tenerlo en el Parlamento Europeo. Durante mi periodo con él en el Parlamento, decir que a pesar de que en ocasiones, bueno, los eurodiputados no son tan accesibles y en concreto Nacho suele ser bastante serio en el trato, tengo que decir que para mí ha sido un gran maestro. Los 3 meses que pasé allí no dejé de aprender cada día. Es una persona cercana y cariñosa cuando se le conoce y está inmensamente preocupado por lo que ocurre en nuestra región, en Extremadura. Tanto él como su mujer, Florencia Cuervo, experta nacional en la Comisión Europea en el área de turismo, son grandísimos embajadores de Extremadura en Bruselas y, bueno, poco más hay que decir. Espero que os entretenga y que os guste y que sea tan interesante como lo fue para mí mi experiencia con él, la intervención de hoy. Y sin más dilación, damos paso a su intervención. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias, Patricia. Gracias por esa introducción tan cariñosa. Es verdad que hemos trabajado juntos y tenemos buena relación personal. No sabía que era tan serio. No me consideraba yo así, pero me alegro de que tú me lo digas. Claro, yo tenía la percepción o tenía la impresión de que en el seminario íbamos a contar con Juana o con Mercedes, que iban a dar una visión más desde dentro de la administración española y más vinculada a los ayuntamientos y a sus funciones y a sus capacidades y a los recursos que puedan allegar para intentar aportar algún tipo de ayuda pública en esta situación tan complicada. Y ahora me encuentro que tengo que intentar hacerlo yo todo. Yo no tengo los conocimientos ni la cercanía que tiene la FEM, que tiene el equipo internacional de la FEM, digamos, a los municipios y a las lógicas municipales internas en España. Mi parte tenía que ser, lógicamente, más una visión europea y desde Europa, y yo no tengo capacidad ni tengo conocimiento práctico, directo y diario de la administración local española durante este periodo de crisis, y por tanto me será más difícil llegar ahí, pero supongo que hay muchos interlocutores entre la audiencia que podrán echar una mano y que podremos comentar en el debate o como consideréis las cosas. Por tanto, yo lo que os pediría era, en fin, que los que estéis de ayuntamientos podáis también echar una mano para que podamos completar esta visión europea. Yo ahora mismo no os veo, no sé si me veis. Ahora, no sé por qué ha salido aquí. Bien, veo que Eva me está traduciendo, eso quiere decir que al menos me está oyendo. Y ahora quizá también me está viendo. Bueno, os decía que mi visión inevitablemente tiene que ser la de la escala europea, que es la que trabajo y la que puedo tener más familiaridad. Elementos, digamos, políticos esenciales para entender lo que está pasando y para entender por qué aparentemente la Unión Europea, como otros ámbitos, han tenido dificultades para lidiar la crisis. En primer lugar, porque venimos de una época en la que se ha hecho fuerte un discurso liberal sobre el Estado mínimo y la aparente necesidad de que las administraciones reduzcan su tamaño, reduzcan sus competencias y reduzcan su financiación, con ese discurso que hemos oído muchas veces en España, diciendo el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Esa es una frase que se ha dicho mucho en España, el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos. Bueno, muchos ciudadanos que podrían tener ese dinero en el bolsillo no hubieran tenido ninguna capacidad, ninguna, para lidiar personalmente con una situación grave provocada por la enfermedad. Y lo que hemos necesitado todos, tuviéramos o no tuviéramos dinero en el bolsillo, era un sistema sanitario público fuerte. Por tanto, primer marco que hay que examinar, la pandemia ha conducido a una especie de reivindicación universal de lo público. Nadie ha esperado ni por un minuto que esta situación la podría resolver el mercado o las empresas. Al contrario, hemos descubierto que esa idea liberal de que el mercado puede sustituir la redistribución estatal y que un mercado bien engrasado puede distribuir bienes de una manera eficiente y en este caso en un mercado global,
porque eso es lo que se nos ha dicho, el mercado hoy es global, ya no tiene importancia quién fabrique cada cosa, sencillamente tenemos que tener mecanismos de comercio ágiles y rápidos. En esa visión idealizada del mercado como eficaz redistribuidor de bienes, sencillamente se ha venido abajo. Para muchos no es una sorpresa, porque cada vez que ha habido una crisis, como yo suelo decir, cuando la crisis entra por la puerta, el liberalismo salta por la ventana y todo el mundo se pone a mirar al Estado, también los liberales. De manera que todos estos que dicen que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos, al final acuden a decir que el Estado tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que superar allí, tiene que conseguir aquello. El Estado. Cuando digo Estado, y eso interesa mucho en un foro como este de FEMPES, cuando digo Estado no quiero decir solo Estado central. Cuando digo Estado, quiero decir poderes públicos. Y eso implica Unión Europea, implica, bueno, organismos internacionales multilaterales, implica Unión Europea, implica gobiernos centrales, gobiernos regionales y gobiernos locales. Ha habido una reivindicación universal de actuación pública. A nadie se le ha ocurrido llamar a la puerta de las empresas para que solucionaran esta cuestión. De nuevo, la crisis, una crisis fuerte, ha desnudado y ha puesto de relieve la indigencia ideológica de los liberales. Para los liberales todo funciona bien cuando no hay crisis, cuando hay altos ingresos, cuando hay mucha actividad económica y ellos siguen con su raca-raca de que hay que reducir impuestos, hay que reducir el Estado, hay que echar funcionarios y hay que reducir el Estado al mínimo. En cuanto viene una crisis, los mismos liberales son los que llaman a las puertas del Estado. Nos acordamos todos de lo que hicieron los bancos en la anterior crisis, ¿verdad? Nos acordamos todos de que esos modestos ciudadanos tuvimos que acudir con nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, a que los bancos nos hundieran. A nadie se le ocurrió decir en aquel momento, oiga, usted confía mucho en el mercado, siga confiando en el mercado, porque según su tesis, el mercado lo solucionará. No, al final acudieron al Estado y acudieron al Estado para que con nuestros impuestos salváramos a los bancos. Ahora ha pasado algo parecido. Ante una crisis, de nuevo los defensores del Estado mínimo se esconden debajo de las piedras y se suman a manifestaciones y a propuestas políticas que implican más Estado, más comunidad autónoma, más municipio, más gasto público. Por tanto, recordemos en el futuro, especialmente a esos defensores del Estado mínimo, a esos defensores de las bajadas de impuestos, a esos defensores de que hay que acabar con el gran número de funcionarios, hay que recordarles que cuando llegó la crisis, lo que ellos esperaban, como todos los demás, eran más médicos, internistas, eran más enfermeros, eran más gente haciendo análisis, eran más gente cuidando de la seguridad en una situación en la que no se iba a trabajar, era más gente preocupándose de qué pasaba con los trabajadores que tenían que suspender su trabajo, era la gente clamando por más ERTES, es decir, más dinero público, más ERTES más largos durante más tiempo. No nos olvidemos de que esos liberales volverán y volverán a contarnos la misma milonga del Estado mínimo, de la necesidad de bajar impuestos, de que hay que reducir las cargas estatales, hasta que llegue la siguiente crisis, que no sabemos de qué tipo será, y de nuevo todo el mundo, incluidos los liberales, se pondrán a la puerta de los ministerios para decir hace falta que el Estado invierta, que el Estado ayude, que el Estado ayude. Por tanto, una primera lección que tenemos que extraer cualquier responsable público, y habrá muchos que estén trabajando en municipios, es que esta crisis, de nuevo, ha desnudado la indigencia teórica de los liberales y ha puesto en el centro de la atención de todos los ciudadanos a los poderes públicos en general, los europeos, los nacionales, los regionales y los locales. Y que esa enseñanza no se nos olvide y que esa tensión vivida por los sistemas sanitarios y que esos aplausos a los sanitarios no se nos olviden cuando alguien venga y nos diga hace falta reducir el peso del funcionariado en el conjunto de la financiación estatal, porque entonces habrá que recordarles que durante la crisis han sido los estados, han sido los sistemas sanitarios públicos los que han salvado la situación. Y otro elemento esencial para entender las consecuencias y lo que ha puesto de relieve la crisis
es que el mercado mundial no funciona siempre y que hay que replantearse un asunto muy importante y del que quizá no se habla mucho, que es interiorizar las cadenas de valor. La teoría que se nos decía también por los liberales y asumida a veces un poco ingenuamente por los socialdemócratas, era que en un mundo globalizado todos los bienes están a disposición de cualquiera, aunque no se produzcan en tu entorno más inmediato. Es decir, no hace falta producirlo todo en España, no hace falta producirlo todo ni siquiera en la Unión Europea, porque si hacen falta bienes, los mecanismos de comercio y de apertura internacional permitirán que tengamos los bienes que necesitemos. Pero eso no ha pasado, ¿verdad? No ha habido mascarillas, no ha habido respiradores, sencillamente porque los países que los producían han preferido, en primer lugar, utilizarlos para ellos y, en segundo lugar, reservar cantidades para las posibles necesidades propias, y eso incluso en el caso habitual de que esos respiradores estén producidos por empresas privadas. ¿Recordáis el caso de un avión que estaba preparado en Turquía con material de respiradores fabricados en Turquía y que el gobierno turco paró? Venían hacia España, estaban pagados seguramente, venían hacia España y el gobierno turco lo paró y lo entretuvo durante unos cuantos días porque había tomado la decisión de que no podía salir de Turquía un respirador hasta que no tuvieran claro que sus necesidades estaban cubiertas. E igual con las mascarillas, e igual con muchos otros productos, el hidroalcohol, los geles sanitarios. Hemos notado todos, no hace falta ser un economista de Harvard, hemos notado todos que el mercado mundial globalizado no estaba funcionando y que hay que replantearse, y la Unión Europea lo ha hecho, que hay que recuperar para la Unión Europea en todo lo posible cadenas de valor propias, de tal manera que no tengamos necesidad en una crisis siempre de recurrir afuera de la Unión Europea. Es decir, un respirador puede fabricarse un componente en Francia, otro componente en Letonia y otro componente en Irlanda. Eso está bien, porque eso permitirá a la Unión Europea acelerar una fabricación de respiradores o hará innecesario recurrir a un mercado pirata terriblemente duro que ha habido estos meses para conseguir ese material médico. Por tanto, si todos somos capaces de hacerlo en Europa, Europa estará ganando lo que ahora llamamos autonomía estratégica. No necesitará ir a pedir limosna humanitaria a China. Y ha habido países que han hecho de esta necesidad y de esta distorsión del mercado toda una política exterior amable, digamos, en diplomacia COVID, haciendo donaciones de equipos y donaciones de mascarillas y dando una enorme publicidad a ese tipo de operaciones humanitarias que tienen también un componente de imagen de país. Y sin embargo, la Unión Europea, que reaccionó, ahora hablaremos de ello, más rápido que en otras ocasiones, la Unión Europea se ha visto con dificultades para acceder a material médico. Y esas las hemos conocido y sufrido todos, porque era un momento angustioso en el que hacían falta, por ejemplo, respiradores, que han sido un elemento esencial y que no se podían fabricar en la cantidad necesaria, o que no había un stock, no había un stock de respiradores suficiente en la Unión Europea. Eso hace surgir la idea de la autonomía estratégica europea. Tenemos que ser capaces de producir una buena parte de lo que necesitemos, especialmente material que puede ser necesario en una crisis, dentro de la Unión Europea. No podemos confiarlo todo a un mercado globalizado que en estos casos de crisis provoca una enorme ampliación de la demanda y la oferta no llega para cubrir las necesidades. Si tuviéramos toda la cadena de valor de esos productos dentro de la Unión Europea, la posibilidad de fabricarlos, de almacenarlos, que esa es una de las ideas que hay ahora, hay que almacenar material. Por ejemplo, en Bélgica había almacenado mucho material
me parece que eran mascarillas, que fue destruido, porque ya había pasado las fechas, que fue destruido unos meses antes del COVID. Y que seguramente hubieran sido útiles, a pesar de tratándose de material inerte, podrían haber sido útiles en esta situación. Pero esa idea de que hay que almacenar material y que hay que tener toda la cadena de valor, toda la cadena de producción de ese tipo de materiales dentro de la Unión Europea, son dos nuevas ideas o dos nuevas tendencias con las que tenemos que manejarnos para prever nuevas crisis. Otra idea que he visto muy extendida, bueno, antes de pasar a esa idea, ha habido países, como os decía, que han hecho una diplomacia COVID muy inteligente, porque han hecho ayuda humanitaria, pero también con interés político. La capacidad de China, en cuyo suelo y en cuyo manejo inicial de la epidemia, seguramente habrá que preguntar muchas cosas en el futuro. China ha hecho un enorme esfuerzo para parecer como un país que donaba material a otros países considerados como países más ricos, como la Unión Europea, y eso ha dado lugar a operaciones de propaganda que han sido además endosadas y apoyadas por gobernantes locales en muchos sitios. Los aviones chinos con material han sido recibidos por responsables políticos y los mismos aviones con material europeo no tenían nadie que les recibiese, y eso ha dado una impresión equivocada de que la Unión Europea no había hecho ayuda de emergencia, cuando sí la ha hecho, y la ha hecho en una buena cantidad. Lo que pasa es que la crisis era de una escala que ni siquiera esa posibilidad ha sido diferente. Pero los aviones chinos, el material ruso, que Rusia tiene ahora una situación bastante más preocupante que la Unión Europea, como le está pasando a todos los países que tardaron mucho en tomar medidas duras, los aviones rusos eran recibidos con grandes fiestas en Italia, al mismo tiempo que se atacaba a la Unión Europea por su supuesta incapacidad. Es verdad que en ese primer momento en el que la urgencia era el material médico, no había suficiente material médico en Europa, y si lo había, también los países comenzaron a hacer un cierto nacionalismo defensivo y a tratar de quedarse con el material que podía serles útil, y luego ya eso se fue relajando. Luego hemos acudido, por ejemplo, a compras conjuntas de material. La Unión Europea ha procurado precios para grandísimas cantidades de material, haciendo subastas o haciendo compras que permiten enormes para todos los países que las necesitaran, lo que permite bajar los precios de los productos. Pero esa tensión ha estado ahí, y esa tensión propagandística también ha estado ahí. Y yo creo que la Unión Europea, como nos ha pasado otras veces, no ha sabido vender como debería su respuesta a la crisis y su ayuda a miembros y a otros países, porque ha habido mucha ayuda de cooperación al desarrollo a muchas zonas del mundo, de las que prácticamente no hemos oído hablar. ¿Por qué de repente en Italia había pintadas "Viva Rusia", abajo la Unión Europea? Bueno, hay una tendencia muy asentada a, lo primero, a echar la culpa a Europa de cosas en las que no tiene competencia, y en segundo lugar a denigrar la respuesta europea como algo que hacen unos miles de burócratas en Bruselas. A mí esto de los burócratas siempre me ha hecho mucha gracia. Yo creo que todas las instituciones europeas tienen menos funcionarios que la Junta de Extremadura, pero bueno, digamos que esa mentira se ha dejado correr mucho. Y esta ha sido una ocasión en la que de nuevo la Unión Europea se ha visto inmersa en una cierta crisis de imagen, en buena medida injusta, porque es verdad que se están reconociendo errores que se cometieron en la gestión de la crisis de la deuda soberana. En la crisis de la deuda soberana, la obsesión era las cuentas públicas, los equilibrios, las reducciones de los déficits, y eso llevó a la política de los hombres de negro, a la política de la austeridad, que acabó de hundir algunas economías como la griega, como la portuguesa,
que creó muchas dificultades a economías más fuertes como la española y que además dio una sensación muy peligrosa ante una Unión Europea despreocupada de la gente y muy preocupada de los balances y de los números. Yo creo que en esta ocasión se ha actuado de manera diferente y se ha dicho. Y por primera vez se ha dicho de una manera generalizada, porque hasta ahora se decía un poco entre dientes, fue un error cómo manejamos la crisis de 2008, 2009 y los años siguientes. Ha sido un error y ahora sí se reconoce y se dice que aquello no fue lo adecuado y que ahora no podemos cometer los mismos errores. Y esa es una narrativa que está en todos los ámbitos de la Unión Europea y que está muy asentada. Fue un error, las políticas de austeridad fueron un error y ahora no podemos cometer el mismo error. En aquel momento tardamos muchísimo en tomar medidas europeas, alrededor de 2 años, y en esta ocasión han sido menos de 2 meses. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y hay que conocerlo. Frente a los que siempre dicen que la Unión Europea llega tarde, bueno, la Unión Europea se ha visto tan sorprendida por la pandemia como se han visto los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales y la Organización Mundial de la Salud. Pero inmediatamente se pusieron medidas sobre la mesa para, digamos, parar el primer golpe, que tenía que ver con dar nuevos usos al presupuesto de la Unión Europea para este año, la iniciativa de inversión de respuesta al coronavirus y la Plus, que era dinero que ya estaba en el presupuesto y se ha utilizado. Ha habido una ampliación del presupuesto para este año. Ha habido una relajación en las normas sobre ayudas públicas, que es una política necesaria pero peligrosa porque tiene el siguiente efecto. En la Unión Europea están prohibidas en general las subvenciones a las empresas por parte de los países, de los gobiernos regionales, locales y nacionales. Porque si un gobierno tiene mucho dinero, puede ayudar a una empresa de manera que esa empresa compita en desigualdad de condiciones, en mejores condiciones de las que tienen otras empresas de la Unión Europea. El mercado único conlleva la obligación de que las empresas compitan en un campo nivelado, compitan de una manera justa, equitativa. Y las ayudas de Estado, las subvenciones públicas a las empresas oscurecen esa claridad del mercado y conducen a que algunas empresas tengan ventajas y otras tengan desventajas, aunque lo estén haciendo igual de bien. Ese es el marco general. Están prohibidas las ayudas, las subvenciones a las empresas. Lo que se ha hecho ahora, y se ha hecho en relación o pensando muy especialmente en las compañías aéreas que sencillamente se iban, se hundían, todo el movimiento del mundo se paró y las compañías aéreas empezaron a tener dificultades a los 15 minutos. Bueno, las ayudas de Estado han sido relajadas y se ha permitido que los Estados den ayudas de Estado. Pero el problema es que algunas compañías aéreas de algunos países están recibiendo una enorme cantidad de dinero y otras compañías aéreas de países que tienen menos capacidad no están teniendo esas ayudas públicas, con lo cual hay una empresa que va a salir antes y va a poder volver a manejarse después de la crisis o ahora saliendo ya, y hay otras empresas porque sus gobiernos no tienen esa capacidad económica que no van a poder hacer. Por tanto, las ayudas de Estado, la exención de la prohibición de ayudas de Estado tenía sentido, pero está provocando ya una distorsión del mercado único que hay que intentar corregir, porque está provocando una distorsión del mercado único que va a dar lugar a que unas empresas salgan adelante porque sus gobiernos pueden ayudarlas y otras empresas, habiéndolo hecho igual de bien, no salgan adelante porque sus gobiernos no tienen esa capacidad financiera. El MEDE, que se creó, que tardó 2 años en crearse, en la anterior crisis se ha puesto inmediatamente 240.000 millones a disposición. La iniciativa SURE, que es una ayuda de seguridad para los sistemas de desempleo estatales, se puso inmediatamente en marcha. El Banco Europeo de Inversiones puso 200.000 millones para las empresas. El Fondo Europeo de Inversiones del BEI puso 8.000 millones. El Banco Central preparó 750.000 millones. Esa fue la ayuda, digamos, de emergencia, de parar el choque cuando la economía se ha parado, como lo ha hecho en Europa.
y a partir de ahí empieza el gran debate sobre cómo la Unión Europea puede ayudar a la recuperación económica de los países miembros. Esto primero fueron medidas de choque que había que hacer inmediatamente y para las que esas instituciones estaban preparadas, y luego empieza este otro debate político de qué puede hacer Europa, en el cual España y el presidente Pedro Sánchez han tenido un gran papel, porque él lanzó la idea del gran plan Marshall, que ha sido muy bien acogida, y él lanzó la idea, algunas ideas que han sido muy influyentes en el debate, como la idea de una deuda perpetua, o la idea esencial para nosotros de que estos no podían ser solo préstamos, que luego hay que devolver. Eso es algo que se hizo en condiciones leoninas en la otra crisis, y además de dar préstamos te mandaban los hombres de negro. Y los hombres de negro te decían tienes que cortar las pensiones, como en Grecia, te decían tienes que reducir el número de funcionarios, te decían tienes que recortar en todos los gastos públicos que nosotros consideremos. Eran los famosos hombres de negro que visitaban Grecia o visitaban Portugal y que crearon una pésima imagen de la Unión Europea. Así se hizo en el MEDE, los préstamos que se dieron en la anterior crisis. La idea ahora es, bueno, tiene que haber préstamos, pero tiene que haber ayudas directas. Ese ha sido el gran debate en el que España ha tenido un papel muy relevante junto con Italia. Es decir, no pueden ser todo préstamos, porque eso vuelve a lastrar las cuentas públicas durante mucho tiempo. Tienen que ser también subvenciones. Subvenciones que la Unión Europea obviamente puede decir que vayan a un campo o a otro, porque eso lo hace cualquier administración, que da subvenciones. La Junta de Extremadura no da subvenciones sin más. Hay muy pocas que sean incondicionadas. Da subvenciones para arreglar los taxis, para que haya materiales en el PER, para lo que sea. Pero eso, el hecho de que la Unión Europea tenga que decir yo voy a dar subvenciones y mis subvenciones tienen que estar vinculadas primero, obviamente, a los gastos que se han tenido sanitarios, pero también al Green Deal, a las políticas ambientales o a las políticas de autonomía estratégica, es perfectamente lógico. Lo que había que luchar para que no se volviera a hacer era esa condicionalidad dura en la cual yo te doy un préstamo, te envío a mis inspectores, los hombres de negro, y te obligo a hacer cosas que políticamente tú no habrías hecho si no me debieras ese dinero. Entonces era el debate entre préstamos y subvenciones. Al final se ha entendido que tenían que ser ambas cosas y al final se ha entendido que no puede haber aquella condicionalidad que obligaba a los gobiernos que recibían esos préstamos a hacer políticas como las que se obligó a hacer a Grecia, humillándola y profundizando enormemente en la crisis de aquel país, que obviamente se llevó por delante los gobiernos que la habían gestionado. Ese ha sido el debate y ahora estamos en la fase de a qué acuerdos llegan los gobiernos. ¿Quiénes se oponen dentro de la Unión Europea a esta idea bastante generalizada de préstamos y subvenciones y una condicionalidad suave o mínima en vez de una gran condicionalidad que te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer? Pues los que se han pretendido llamar a sí mismos países frugales, en realidad solo son países insolidarios. No hay que decirlo de otra manera. El otro día el embajador de Francia en España decía en la radio eran los países tacaños. Bueno, son países a los que les ha ido bien con el mercado único, como Holanda, son países que tienen una política fiscal muy agresiva y que se benefician enormemente de la existencia del mercado único, y que cuando viene la necesidad de solidaridad que permita mantener el mercado único, ellos prefieren no involucrarse y prefieren echar el freno. Son países como Holanda, Suecia, Finlandia últimamente con más dudas, Austria, son los que se pretenden llamar frugales y son sencillamente países insolidarios, porque ellos sí que luego nos venden los aparatos Philips, ¿verdad? Y quieren que compremos aparatos holandeses y quieren que compremos coches suecos o material electrónico sueco, pero cuando llega la hora de sostener el edificio que a ellos les permite tener las ventajas del mercado único, se echan para atrás y pretenden esconderse en una frugalidad que no es tal frugalidad, sino que es sencillamente insolidaridad. Afortunadamente, Alemania, que fue siempre la defensora de la ortodoxia, de la austeridad, ha entendido
y lo ha dicho, que no se puede manejar esta crisis como se manejó la anterior. Y que hacen falta estímulos para la economía y que tiene que haber subvenciones y préstamos. Y eso, viniendo de Francia y de Alemania, ha provocado una cierta sacudida, sobre todo porque en el caso de Alemania suponía un cambio apreciable de su posición tradicional, y sobre todo porque si Francia y Alemania se ponen de acuerdo y Italia y España están empujando, va a ser difícil que la resistencia de los llamados frugales dure mucho tiempo. Son países pequeños, con PIBs pequeños relativamente, con una presencia menor en el Parlamento Europeo. Bueno, ellos tienen derecho a intentar llevar adelante su programa y a evitar que haya un gran paquete de medidas, pero por el momento Francia y Alemania han volcado la balanza a favor de las tesis de Italia y España. Y ahora estamos en una fase de negociación. Ha habido una reunión del Consejo Europeo, y habrá más hasta que los países se pongan de acuerdo en el perfil sobre una propuesta que ha hecho la Comisión, que es una propuesta razonablemente ambiciosa respecto de lo que llamamos el Recovery Plan, pero que no es tan ambiciosa en una idea que hemos manejado siempre los socialistas en el Parlamento Europeo. Tiene que haber un paquete de ayudas en forma de subvenciones y en forma de préstamos, pero tenemos que elevar el techo del presupuesto europeo, del presupuesto de la Unión Europea, que es un techo relativamente bajo comparado con los presupuestos nacionales, no tiene nada que ver, pero la idea era subirlo y sin embargo la Comisión ha preferido volcar todo su empeño en ese plan de recuperación, poniendo una enorme cantidad de dinero y siendo flexible con esa condicionalidad, y no tanto en sus primeras propuestas sobre el techo o sobre la cuantía total del presupuesto europeo que se negocia para los próximos años. No estamos hablando de un presupuesto para un año, sino de una programación presupuestaria para varios años. Ahí la Comisión no ha sido tan ambiciosa como el Parlamento hubiera querido, pero estamos en fase de negociación en las dos cosas. En el Recovery Plan, que ha habido un primer intento de acercamiento, en el que ya se dijo que era difícil que hubiera una salida, una solución, y habrá más reuniones ahora durante el mes de julio. La idea es que cuanto antes ese dinero tiene que llegar a los sistemas públicos, a las empresas, a las personas. Y esa es la última parte que yo quería comentar con vosotros. La perspectiva de la Unión Europea, incluso desde el punto de vista legal, no puede ir mucho más allá de su relación con los Estados miembros. Aunque hay políticas como la política regional, que por su propia naturaleza tiene un carácter muy desagregado y en la que la Unión Europea determina con una programación territorial menor que el Estado, los objetivos de desarrollo, los anteriores, llamaban antes objetivo 1, etcétera, toda esta programación que es de menor escala que la estatal, en su generalidad, las políticas europeas, incluso porque legalmente no están autorizadas a hacerlo, esas políticas europeas no deben entrar más allá del Estado miembro, y los Estados miembros tienen que retener una capacidad de maniobra respecto de sus finanzas y cómo reparten sus finanzas, también las que tienen origen en la Unión Europea, dentro de su propio país. Por tanto, en lo que esperamos para el futuro de ayudas a los estados vinculadas con la situación económica creada por la COVID, será dentro de cada estado como deberá negociarse cómo se reparten esos fondos y quién los gestiona. De tal manera que en países muy descentralizados como España o Alemania, seguramente los actores principales sean las comunidades autónomas o los Länder, pero en países muy centralizados como Portugal, como Francia, seguramente el juego será más nacional y municipios. Ahora eso es algo que va a depender de cada sistema nacional. Yo he visto las propuestas muy razonables que hace la FEM. En primer lugar, hay una idea que yo creo que tendría que acentuarse más, y es la de qué hacer con el enorme fondo de los superávits locales que no se han permitido gastar durante estos años
de las políticas de austeridad y que son una enorme cantidad de dinero ahora. Yo creo que cualquier presión en el sentido de que este podría ser el momento adecuado para plantearse qué hacer con ese superávit local tendría todo el sentido. Yo creo que la FEM es lo que está haciendo, me consta que está haciendo, y la FEM lo que está haciendo también es pedir que las medidas de recuperación y las ayudas de recuperación lleguen también a los municipios, que se han visto no tan afectados como las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas tenían la competencia en sanidad y el enorme gasto adicional inesperado se ha producido especialmente en sanidad, pero ha habido un gasto también en servicios sociales. Y hay una parte de los servicios sociales que son de responsabilidad local y que hay que intentar ver cómo se han manejado y cómo se puede preparar ese agujero, o incluso, si fuera posible, plantearnos reformas en los servicios sociales locales para estar preparados para este tipo de posibles crisis futuras. Por lo tanto, yo registro con satisfacción que la FEM está en esa dirección apoyando. Supongo que la FEMPEX está en línea con esa idea. Hay que tener en cuenta, no hay que olvidar que seguramente en esta ocasión llamar a la puerta de las comunidades autónomas no va a ser fácil, porque el gran golpe financiero lo han asumido las comunidades autónomas por sus transferencias, por sus responsabilidades en el sistema sanitario, y el Estado por todo lo que ha tenido que ver con ERTES, desempleo, etcétera. Pero yo creo que ahora la batalla se va a jugar en el interior de cada Estado. Es decir, el balance entre cómo se gasta lo que venga de Europa va a ser una decisión en buena medida estatal, si los fondos permiten una territorialización. Obviamente, si estamos hablando de ayudas para las aerolíneas, no se va a territorializar, pero todo lo que pueda territorializarse, ahí hay que estar muy pendientes en los próximos meses de cómo se va a distribuir el dinero. El Estado ya ha hecho un fondo especial de 16.000 millones para las comunidades autónomas, que ya se ha visto cómo se va a distribuir. Bueno, no todo el mundo ha quedado contento, pero parece obvio que si no todo el mundo ha quedado contento, se ha hecho de una manera razonablemente equilibrada y todo el mundo conocía los criterios. Y ahora hay que entrar un poco en la batalla política de qué tipo de gestión van a tener los municipios españoles de los fondos que lleguen de la Unión Europea, porque obviamente la Unión Europea no decide eso, ni muchísimo menos. Hay sí indicaciones por parte de alguna institución europea de lo que habría que hacer. El Comité de las Regiones, que agrupa a las regiones y a los municipios de la Unión Europea, ha hecho una resolución indicando lo que podrían ser fórmulas para que estas ayudas también sean gestionadas por los municipios, una especie de mecanismo de emergencia sanitaria, pero hay elementos que tienen que ver también con la cooperación intermunicipal, y yo creo que ahí la FEM y las FEM regionales juegan un papel esencial. Ese es el foro en el que los alcaldes pueden conocer experiencias de sus colegas y eventualmente acordar sistemas y calendarios para abrir o cerrar servicios públicos, dependiendo de cómo venga la situación. Y creo que en ese ámbito es donde hay que organizarse para que, en la medida de lo posible y de lo necesario, yo no creo que todo deba gestionarse desde los municipios, desde las comunidades autónomas, y inevitablemente habrá fondos que tendrán que tener un carácter y un criterio nacional para ser distribuidos, pero en la medida en que se pueda, en la medida en que los municipios asuman que pueden gastar adecuadamente en determinados aspectos, por ejemplo, en servicios sociales, dinero que venga de la Unión Europea, deberá negociarse en el marco estatal. Y esa es la situación en este momento. Europa ha hecho, en mi opinión, mucho mejor de lo que lo hizo en la anterior crisis, poner en manos de los Estados miembros y a través de los Estados miembros de regiones y municipios una enorme cantidad de recursos. Lo ha hecho con más agilidad, dentro de un marco que nos obliga a repensar muchas cuestiones. Una de ellas es la de la autonomía estratégica y la necesidad de que las cadenas de producción estén dentro, en la medida de lo posible, de la Unión Europea, y esa es la situación en este momento. Una negociación dura, no fácil en el Consejo Europeo, para dar luz verde al plan de la Comisión, y que esas ayudas a los estados y desde los estados a municipios y regiones
tenga una condicionalidad blanda y consista, además de en préstamos, también en subvenciones. Ese es el punto de situación ahora mismo. Hay que ver cómo se desarrolla este mes de julio, pero yo creo que a partir de septiembre los municipios españoles, los municipios extremeños, deben estar organizados alrededor de la FEMP para comenzar a negociar cómo se van a distribuir y qué entrada va a tener la gestión local en la forma en que se gasten estos fondos estatales o de la Unión Europea que con toda seguridad van a llegar a nuestro país y a Extremadura en los próximos meses. Bueno, me parece que era la parte de la que yo me había comprometido, que era, digamos, la visión desde Europa. Me hubiera gustado que hubiera estado los responsables de la FEMP, que seguramente tienen un conocimiento más cercano que yo de cómo ha sido la gestión municipal durante estos meses y qué esperan los municipios españoles, tanto del Estado como de la Unión Europea, pero bueno, he tratado de cubrir todo lo que me correspondía y espero que haya sido de utilidad para vosotros. Y no sé si hay debate, Patricia, o cómo lo hacemos, como digáis. Patricia, no sé si me oyes. Hola Nacho, no sé si me escucháis ya. Sí. Y me veis. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy interesante porque hemos podido ir repasando casi desde el inicio de la crisis las medidas, un poco esa cronología también de lo que se ha ido sucediendo. Y aunque es verdad que tu visión y tu perspectiva ha sido desde el enfoque europeo, pero has podido bajar hasta el nivel municipal, como no, gracias a tu experiencia. Y al final no es tan diferente. Yo, haciendo un resumen no es tan diferente, ahora explico de qué manera. Haciendo un resumen de tu exposición, así de los puntos principales, con lo que primero intervenías hablando sobre la importancia y la reivindicación universal de lo público, es que al final efectivamente esa es la clave. Y yo desde marzo que estoy aquí confinada, estoy ahora mismo en el monasterio de Yuste, en Cuacos de Yuste, y muy cercano, qué suerte, sí. Ya sabes, ahora en verano podéis venir y a disfrutarlo un poquito, que la verá desde de lo más bonito de Extremadura. Pero continuando, creo que sí, que al final lo que se debate y las decisiones que se toman a nivel Bruselas, a nivel Unión Europea, por supuesto afectan directamente a lo municipal, pero que el debate de fondo de la importancia de lo público, donde se palpa es aquí, a nivel local, a nivel municipal, porque al final las decisiones que tienen que tomar los alcaldes sobre cómo poder acceder a los EPI o cómo poder acceder a más test o cómo poder hacer llegar pues todo lo necesario para combatir la crisis a los ciudadanos, dependen del sistema público. Y lo público es lo que nos salva, no solo a nivel sanitario, lo hemos estado viendo también a nivel educativo. Es verdad que esa sinergia entre lo privado y lo público es fundamental, pero los gestores últimos de cómo puedan combatir o enfrentarse a esta crisis los ciudadanos son los administradores públicos, los alcaldes, los cargos, etcétera. Y los funcionarios, por supuesto. Entonces, bueno, reflexiones importantes. Gracias por recordar también cómo ha sido ese debate entre los países del norte y del sur, los llamados frugales, y luego las iniciativas de España en primer lugar, apoyado por Portugal, Francia y por el resto del sur, pero especialmente por ellos. Después esa carta a acicate de Francia y Alemania, que hizo, si bien ya estaba la base construida, hizo movilizarse quizá más rápidamente a la Comisión Europea o con más intensidad para esa propuesta que, bueno, como bien decías tú también, a lo mejor desde el Parlamento pues se hubiera preferido, el Grupo Socialista hubiera preferido que fuera un poquito más ambiciosa, pero al menos es un poco, puede estar en parte a la altura de esta crisis sin precedentes. Se dice mucho y se habla mucho sobre que las medidas que se están tomando son medidas sin precedentes, y a mí me gusta recalcar
que realmente lo que es sin precedentes es esta crisis. Más de 100.000 muertos a lo largo de 4 meses ya casi, y en toda Europa, y muchos más contagios. Entonces, creo que como mínimo, claro, ese era el plan de recuperación que estábamos esperando y al que teníamos que acceder. Recordar que fue el 27 de mayo cuando la Comisión Europea presenta este plan. Ursula von der Leyen va al Parlamento y tenemos que recordar también que los grandes grupos lo apoyan, la mayoría del Parlamento apoya este plan, pero que luego tiene que ir a Consejo. Ya sabéis que en el Consejo Europeo tiene que aprobarse por unanimidad y esto todavía no ha sucedido. El pasado 19 de junio se debatió entre otros temas, pero particularmente si aprobar o no el plan de recuperación, y lo que ha sucedido es que se ha dado una patada hacia adelante, se traslada a mediados de julio, el 17 de julio, si no me equivoco, el próximo debate. Estarás de acuerdo conmigo, Nacho, que va a ser un poco complicado el que se pongan de acuerdo unos y otros, como parece que está sucediendo, porque bueno, los frugales no sé si están avanzando en la negociación o si están un poquito más flexibles, pero en principio cuando se da la patada hacia adelante quizás es porque todavía hay puntos muy importantes que no encuentran acuerdo. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Por otro lado, efectivamente lo que comentabas es una pena que no pueda estar aquí Mercedes y nos pueda responder más en particular la situación, las medidas y las iniciativas que está proponiendo la FEMP y la situación particular a nivel local. Pero bueno, mira, yo quería, aparte de trasladarte ahora las preguntas que están llegando, muy interesantes, quería hacerte yo una también. Nos la apuntamos ahí, recogemos todas las preguntas y luego tú las vas respondiendo en el orden que quieras. Lo que yo he vivido aquí en mi municipio es que las empresas sí que han sido bastante activas y han querido enfrentar la crisis, pues algunas transformándose, algunos que eran proveedores de otro tipo de productos, sabían que podían ser proveedores también, por ejemplo, de mascarillas y de otros EPIs, y bueno, respondieron a la crisis así, se adelantaron y se homologaron como proveedores de EPIs, ¿no? Pero es cierto que cuando empezaban a llegar esas mascarillas, por ejemplo, la mayoría eran made in China, o sea, hechas en China y en otros lugares fuera de la Unión Europea. Mi pregunta es, ¿crees, Nacho, que después de esta crisis, con la fuerza de todos, desde lo más bajito, desde lo municipal hasta lo europeo, podremos convencernos y trabajar en esa línea para que produzcamos lo esencial dentro de las fronteras de la Unión Europea y no haya esa dependencia exterior a pesar de la globalización y del mercado exterior y de la importancia de los intercambios? Nadie lo pone en duda, ni se va a eliminar de un día para otro, ni se pretende, pero sí quizá esos productos esenciales que tengamos cierta soberanía y no tanta dependencia del exterior para cuando sobrevenga, si no una crisis de este tipo, cualquier otro problema de esta magnitud. Te planteo también otras preguntas que han llegado. Dice Evangelina Sánchez: buenos días, hoy se ha conocido la previsión del FMI sobre la economía española y prevé una caída de más del 12%. ¿No cree que el contexto en el que se produce esta caída, distinto del 2008, como mencionábamos antes, la crisis económica del 2008 y que ahora se está respondiendo de manera diferente, ¿no cree que ahora invita a pensar que puede ser más sencillo salir de ella? ¿Qué papel juega la Unión Europea en la salida de esta crisis, más allá del enorme esfuerzo financiero anunciado? Bueno, hay otras dos preguntas más, si quieres responder a estas dos, la que te he hecho yo y la que te hace Evangelina, y luego vamos a las otras dos, como quieras. Si podremos, mira, yo soy escéptico respecto de que esa idea de que todo va a cambiar. Ha habido tantos momentos en la historia contemporánea en la que todo iba a cambiar y al final se volvió desgraciadamente a las lógicas anteriores, que yo soy escéptico. El análisis está hecho, sabemos lo que necesitamos interiorizar las cadenas de producción de los bienes que puedan ser esenciales para la crisis, pero mi experiencia, en fin, la historia nos enseña que una vez que pasa la crisis, las sinergias serán muy fuertes y volveremos a dejar que sean las empresas y sus lógicas las que se encarguen de la función de proveernos de bienes. Y las empresas tendrán una lógica que volverá a ser una lógica mundializada. Si yo, para acabar de
terminar mi producto, tengo que elegir entre un producto en Letonia y un producto en Indonesia, y el de Indonesia es un 30% más barato, elegirá Indonesia. Y eso va a pasar no solo con las zapatillas deportivas, con la ropa deportiva, puede pasar también con cosas que ahora consideramos esenciales y cuando esto pase, lamentablemente olvidaremos que eran esenciales. Es decir, yo creo que el análisis está hecho, pero yo no creo, como se está diciendo, que esto nos va a cambiar radicalmente la forma de pensar, ni a las personas, ni a las entidades, ni a las organizaciones, ni al mundo en general. Seguramente seremos más cuidadosos con algunos aspectos de sanidad, algunos aspectos de la higiene personal, estaremos muy pendientes de cualquier pequeño brote que se produzca en cualquier sitio, porque ya sabemos que estos grandes desastres empiezan siempre en un punto cero, pero yo creo que del mismo modo que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda pasó muy poco tiempo, y eso quiere decir que no se aprendió nada de lo que todo el mundo dijo que había aprendido, yo creo que volveremos a una cierta inercia y a unas ciertas lógicas muy asentadas. Por tanto, yo sé lo que habría que hacer, todo el mundo sabe lo que deberíamos hacer, pero a medida que haya una vacuna y que el problema se vaya olvidando, yo me temo que volveremos a delegar esta cuestión de la distribución de bienes a un mercado global. Y creo que será muy difícil hacer entrar en esta lógica de la autonomía estratégica a las empresas porque por su propia naturaleza las empresas tienen otras lógicas y es la lógica del beneficio y no se les puede obligar a comprar un tapón en Letonia si ese tapón se lo fabrican en Marruecos más barato. Y yo me temo que volveremos a las andadas. Algo habremos aprendido, seguramente mejoraremos algunas cosas, pero no en la medida en la que yo creo que ahora creemos que hay que hacerlo, porque ahora estamos angustiados por la presión ambiental que ha creado la pandemia, ¿no? Vamos a ver, esta crisis ha sido provocada por un problema sanitario y no ha afectado al capital físico, ¿vale? Y eso es importante cuando hay una crisis bélica. El problema es que no hay carreteras, no hay trenes, no hay torres de televisión ni de internet. No, todo el capital físico de Europa y del mundo está intacto. Las carreteras están ahí, no hay que hacer carreteras, no hay que hacer redes eléctricas, no hay que reconstruir puertos. Desde ese punto de vista, es una ventaja contar con que todo el capital físico está ahí. El problema es un poco de un motor que se ha puesto a cero revoluciones, cómo empiezas a que vuelva a tomar actividad. Y para eso, lógicamente, se hacen las políticas contracíclicas y las políticas que permiten que haya un mayor consumo y que se retomen las exportaciones, etcétera. Por tanto, yo creo que la recuperación no tendría por qué ser obligatoriamente una lenta recuperación o una fase de meseta con grandes pérdidas. Tampoco sabemos si va a ser una V o una U, pero los datos parecen indicar que a pesar de que la caída haya sido enorme, habría condiciones para que la recuperación no fuera tan lenta como en otras crisis. Esperemos que sea así, es pronto para decirlo, desde luego, pero los indicios, si consideramos que las políticas son buenas, las europeas también, los indicios apuntan a que la retoma de la actividad podría ser gradual, pero podría ser más rápida de lo que pensábamos al inicio de la crisis. ¿Qué papel hace la Unión Europea? El papel que está haciendo. Claro, es que hay que recordar a los ciudadanos que la Unión Europea, a la que tanto se mira cada vez que hay un problema, no tiene competencias en materia sanitaria. Los Estados no le hemos dado a la Unión Europea nuestra soberanía en materia sanitaria. Punto. Porque, claro, parece que la Unión Europea tenía que darnos los médicos.
Es que no es así, es que nosotros no hemos querido que la Unión Europea tenga competencias en materia de sanidad. Haga competencia de cooperar y tal, pero no es ninguna competencia. Aquí no hay un comisario de sanidad y la Unión Europea no tiene hospitales y la Unión Europea no tiene miles de médicos. No, eso es de los países miembros, de los Estados miembros y en muchos casos de las administraciones regionales de la sanidad. Ahora, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Lo que está haciendo. Lo primero, promover una política contracíclica, una política de estímulos para retomar esa economía cuyo capital físico está ahí. Las fábricas no se han hundido ni se han quemado. Se han perdido todas las cadenas de distribución, se han perdido clientelas, pero los clientes siguen ahí. El hecho de que el comercio online haya funcionado muy bien es un buen indicio. Es un buen indicio. Que la gente sigue necesitando y sigue habiendo un nivel de renta suficiente para proveerse de determinados medios. Seguramente algunas cuestiones de lujo solo podrán volver a permitírselas los que ya las disfrutaban y el resto de la clase media tendrá seguramente que esperar algo más. Pero yo creo que el papel de la Unión Europea es el que está haciendo, el que le permiten sus competencias. De hecho, algún tribunal constitucional ya ha puesto pegas, ya está anunciando que pondría pegas a medidas que se están tomando ahora. Es decir, es que la Unión Europea, como pasa en España, funciona en el marco de sus competencias y si se sale de sus competencias puede tener dificultades con los Estados miembros que consideren que eso no tiene que hacerlo la Unión Europea. La Unión Europea está promoviendo políticas contracíclicas, está poniendo todos sus instrumentos al servicio de la recuperación económica, los instrumentos normativos y legales. Por ejemplo, las compañías aéreas tienen una obligación de utilizar los slots. Yo tengo programado en el aeropuerto de Bruselas 4 entradas y 4 aterrizajes al día y tengo que utilizarlos. Y si dejo de utilizarlos, los pierdo. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Excepcionar en esta situación de esa obligación a las compañías aéreas, porque sencillamente no había vuelos y no podían cumplir esas obligaciones que tenían. De este tipo de políticas micro y las grandes políticas de ayuda son lo que tiene que hacer la Unión Europea. Pero a mí, yo siempre cuando hablo con interlocutores en España hay una manía muy automática de echar el balón para Bruselas. Y Bruselas solo puede recibir los balones que nosotros hemos querido que lleve Bruselas. Cada vez que había un problema en España, había una cierta sensación de que esto había que traerlo a Bruselas. Pues depende porque Bruselas no tiene competencias en materia de un seguro propio de desempleo o de los ERTE o de la seguridad social. Es que no las tienen, por tanto, no le podemos pedir peras al olmo y no le podemos pedir a la Unión Europea políticas o decisiones que nos parecen buenas, pero que la Unión Europea no puede tomar. A veces, esto ha pasado mucho, ¿no? Cuando hay un partido en el gobierno y tú eres de otro partido, de otra ideología, y consideras que no se está haciendo bien, hay una especie de voy a ir a Bruselas a quejarme. Dice Bruselas no es el buzón de quejas de los sistemas nacionales. Es que lo que está haciendo mi gobierno es una política austericida que nos está hundiendo y voy a quejar a Bruselas. Eso es lo que ha querido el Parlamento español después de unas elecciones, en el caso de cuando se hicieron las políticas de austeridad. Y se volvió a votar a los partidos que habían promovido el austericidio y se los volvió a votar por muchas circunstancias. A veces pensamos que Bruselas es una segunda instancia de la política nacional y Bruselas no es una segunda instancia de la política nacional y Bruselas no revisa elecciones. Hay elecciones, dan unos resultados, se establecen unos gobiernos y al que no le guste no puede considerar que Bruselas es una especie de segunda instancia a la que quejarse. Bruselas seguirá teniendo las competencias que tiene y en esas competencias cualquier ciudadano, partido, Estado, Parlamento, Gobierno regional puede dirigirse a la Unión Europea. Pero a veces pedimos a la Unión Europea cosas para las que no hemos querido que actúe la Unión Europea. Ahora se está hablando de una unión, de algún tipo de mecanismo más fuerte de materia sanitaria. No obviamente de que una red sanitaria que en España se ha distribuido en 17 de repente se una y vayamos a tener una red de hospitales europea en la que haya, no sé, 10.000 hospitales. No, pero sí explorar que la Unión Europea tenga más capacidad en materia de salud pública,
Salud pública no es asistencia sanitaria, salud pública es pandemias, epidemias, vacunas, prevención. Bueno, se podría plantear que la Unión Europea tuviera más papel en ese tipo de áreas de la salud que no son asistenciales, y es un debate que está abierto y hay propuestas en ese sentido. Pero yo lo que le digo a todo el mundo es no pidamos a la Unión Europea cosas que le hemos negado a la Unión Europea capacidad para hacer. Si queremos que la Unión Europea haga más cosas, démoslas en los tratados. Dejarán de tenerlo nuestros gobiernos y, por tanto, nuestro voto europeo en las elecciones europeas será cada vez más importante y aparentemente lo será menos el nacional. Pero de momento no es así, ni parece que vaya a serlo en un corto término. Por tanto, pidamos a la Unión Europea lo que hemos querido que haga la Unión Europea y es lo que está en los tratados. Y, por ejemplo, no hay competencias de la Unión Europea en materia de sanidad. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Sí, fundamental recordar para qué tiene competencias la Unión, para qué no. Creo que esta crisis también ha puesto de relevancia hasta dónde llega la Unión de momento. No sé si finalmente el debate de una posible modificación de los tratados o posible modificación a un nivel en el que sí se pueda cambiar pues eso, el actuar o el tener más relevancia en este tipo de decisiones desde Bruselas acabará dándose, pero en cualquier caso, cualquier debate sobre la modificación de los tratados es verdad que es difícil, que sería un proceso muy prolongado y que de momento esta es la situación que hay y hay que recalcar que efectivamente la Unión Europea no tiene la soberanía en sanidad. Bien es cierto, y yo esto también quería recordarlo contigo, Nacho, que cuando hablamos de salud pública y el debate es sobre, pues eso, enfrentar crisis sanitarias, suena más lejano, pero hasta ahora y desde hace décadas estamos aplicando el paquete de higiene, por ejemplo, en seguridad alimentaria, pero no como soberanía alimentaria, sino no seguridad alimentaria como aquel concepto de producir lo suficiente para los ciudadanos europeos, sino como inocuidad alimentaria y está funcionando muy bien. Y yo me pregunto si en algún momento podría conseguirse también paquetes de ese tipo en el resto de áreas de salud pública y sobre todo eso, después de haber pasado la crisis y ver cómo funcionaría, porque fue un avance enorme en seguridad alimentaria y gracias a eso prevenimos muchas infecciones y muchas enfermedades zoonósicas y que se transmiten a través de los alimentos y que ha salvado la vida a miles de europeos desde que se creara. Entonces, bueno, es verdad, con sus modificaciones y con su evolución, el paquete de higiene, pero dentro de una estrategia común, también dentro de la PAC, dentro de la estrategia sanitaria, pero sí que es verdad que es una patita de la salud pública y de esa sanidad común europea que podría darnos un poco de pistas sobre cómo podría ser al final, si no una política común sanitaria, por supuesto que no, pero sí un sistema común europeo. Tengo más preguntas. Marco Antonio Pilo nos dice, ¿cómo ha de traducirse en el ámbito de la gestión pública? ¿Cómo deben canalizarse esas ayudas en el territorio local? Y sobre todo, ¿qué función han de cumplir desde el punto de vista de la creación de empleo o la generación de economía circular y sostenible? Creo que es una buena pregunta a colación del debate también sobre la Green Deal y las nuevas medidas de economía circular y sostenible que se plantean, que se habían dejado un poquito aparcadas antes de la crisis, pero que sin duda están otra vez sobre la mesa. Y otra pregunta de Carmen Cabanillas, ¿cree que la Unión Europea debe favorecer directamente a los territorios situados en el ámbito rural como punta de lanza del desarrollo de los municipios y que para ello debe afianzar elementos tan importantes como la conectividad o el apoyo a la economía verde y circular? Bueno, preguntas interesantes. A ver cómo salimos. El tema de sanidad animal y sanidad vegetal en la Unión Europea no es una política en sí, sino que es una garantía de que no se utilicen excusas técnicas de este tipo para dificultar el mercado único. Es decir, si un país dice yo no quiero que en mi mercado entre un cereal que ha sido tratado con no sé qué herbicida, eso provoca una distorsión del mercado único y por tanto debe estar prohibido, porque muchas veces las medidas sanitarias se han utilizado para eso. Es decir, si yo pongo una barrera sanitaria, estoy protegiendo mi producción y estoy impidiendo que entre de otros países. Y eso ha valido en sanidad animal y en sanidad vegetal. Es decir, la sanidad animal y la sanidad vegetal estaban muy vinculadas
al funcionamiento del mercado único y a la prohibición de medidas equivalentes, de tal manera que tú podías conseguir, jugando con un poco de picaresca, que tu productor de remolacha estuviera protegido si tú decías que en tu mercado no podía entrar remolacha tratada con no sé qué y se trataba en otro país. Es verdad que hay ese tipo de políticas de sanidad alimentaria, animal y vegetal, pero siempre han estado muy vinculadas, no era una política por sí, estaban muy vinculadas al funcionamiento del mercado único y a que no se produjeran por esa vía de la sanidad dificultades para el movimiento de bienes. ¿Cómo tiene que distribuirse? Bueno, eso tiene que decirlo cada país. Es decir, es obvio que la distribución en España, existiendo las comunidades autónomas, no será igual que en Portugal, donde no hay un escalón regional, o en Irlanda o en Francia. Por lo tanto, el cómo deba distribuirse, lo primero, depende de cada país y depende del sistema administrativo y político de cada país. Seguramente en algunos gobiernos lo hará el ministerio que sea y se acabó. Y, sin embargo, en España, como ha sucedido con todos los dineros europeos o con casi todos los dineros europeos desde el principio de nuestra entrada en el mercado común, en las comunidades, se hará con distribuciones que pasarán seguramente por las conferencias sectoriales, con las comunidades autónomas, con una negociación, supongo, con sindicatos y empresarios cuando se trata de medidas de ese ámbito y con las consultas necesarias a la Federación Española de Municipios y Provincias cuando se considere que la distribución tiene que llegar a los municipios. Y hay un segundo escalón. Puede haber una distribución regional de fondos que permita que luego cada comunidad autónoma haga su propia redistribución. No existe territorio español sin municipios, ¿verdad? No existe un territorio extremeño que no sea un territorio de un municipio de Extremadura y, por tanto, al final todas las políticas y todas las medidas van al territorio o a la población de un municipio. Pero cómo se haga dependerá del tipo de política que sea, de la distribución que se haga por comunidades autónomas, de la capacidad que tengan las comunidades autónomas para decidir con ese dinero europeo si hacen una segunda distribución para que sea gestionado por los municipios y dependerá de para qué es el dinero. Obviamente, si el dinero viene vinculado a la compra de material hospitalario, no llegará a los municipios. Ahora, si hay un dinero dedicado a la medicalización de residencias, pues seguramente aquellos municipios que tengan responsabilidad o que tengan residencias podrán también entrar en el reparto. Por tanto, no se puede establecer un modelo de cómo va a redistribuirse el dinero, es imposible. Habrá que ver en cada caso. Hay un dinero que va a ir a las empresas y que van a ser préstamos para empresas o para trabajadores o para cooperativas. Por tanto, dependerá de una enorme cantidad de instrumentos que van a ir saliendo a partir del Recovery Plan y a partir del presupuesto de la Unión Europea, el que se podrá determinar qué grado de capilaridad alcanzan. Pero es obvio que al final la inversión o el gasto se harán en el territorio o para la población de un municipio, aunque haya sido gestionado por otras instancias. Por tanto, yo creo que ahora el ámbito es FEM para que en coordinación con el Estado y con cada comunidad autónoma se vea de qué manera el dinero se puede, qué fondos de los que lleguen se pueden territorializar hasta el nivel municipal. Y eso no tiene una respuesta única, dependerá del fondo. Y es obvio que, tanto para las dos personas que preguntaban, es obvio que el dinero de la Unión Europea, como ya dije, la Unión Europea tiene todo el derecho del mundo a vincularlo a su agenda política. Y, por tanto, esta recuperación económica tiene que ir vinculada a los objetivos del Green Deal. Eso es obvio. Es decir, si la Unión Europea se ha empeñado en una descarbonización de la economía, obviamente no va a poner dinero para volver atrás en combustibles fósiles. Eso es obvio que tendrá que estar todo vinculado a esta idea del Green Deal, que es una idea muy parecida a la de la economía verde y circular. Y ahí sí la Unión Europea será muy cuidadosa de que no vaya a haber medidas
que contravengan su agenda en materia de Green Deal especialmente. Y en ese sentido conecta con economía verde y circular, y seguramente todos los proyectos que tengan que ver con esa economía verde y circular van a ser muy bien recibidos en Madrid, si en Madrid si es el Gobierno Nacional que distribuye, y en Bruselas, si son las medidas que los gobiernos nacionales van a promover a Bruselas o van a ofrecer como programa para este gasto de la Unión Europea. Por lo tanto, está perfectamente conectado. Todo lo que tenga que ver con economía verde y circular entra como un tiro ahora aquí. Seguramente un área nueva en la que va a haber dinero y en la que, digamos, será una buena garantía de llegada es turismo. Es decir, el turismo se ha revelado, desde luego, como un elemento esencial para muchos países de la Unión Europea, para el PIB de muchos países de la Unión Europea. El caso de España, Portugal, Grecia, Italia son paradigmáticos y, por tanto, también el mundo del turismo seguramente va, para volver a remontar y a ponerse en el funcionamiento, va a requerir y va a tener ayudas públicas. En cómo se vaya a redistribuir ahora es imposible decirlo. Yo le diría a todo el mundo en FEMPEX que trabajen con la FEM, que estén muy al corriente, que tengan a sus equipos técnicos, las diputaciones y los municipios preparados para inmediatamente responder ante convocatorias en la línea de lo que se quiere, y yo creo que ya incluso se podría ir trabajando en tener algunos proyectos a los que luego se podría adaptar cuando salgan las líneas de subvenciones o de ayudas, pero no hay un modelo de cómo gastar, porque dependerá del sector, dependerá de la estructura política del Estado miembro, dependerá de la capacidad de gestionar de sus regiones y municipios, y a partir de ese tipo de datos pues se producirá una negociación política en la que yo creo que la FEM representará a los municipios y pretenderá, lógicamente, que una buena parte de ese dinero se gestione en los municipios. Muy bien. Gracias, Nacho. Ya solo queda una pregunta más. Yo te voy a lanzar otra. También aprovecho, es que me voy a aprovechar porque como no está Mercedes y sé que además tú puedes tocar tranquilamente todos los temas o casi todos, voy a tomarme esa libertad. Bueno, sí, referente a lo que comentabas efectivamente, del mercado único, siempre recordando la importancia del buen funcionamiento del mercado único, que al final también ha movido mucho esa rapidez de la Comisión en último término ya, después de esa primera fase en la que estábamos un poquito más paraditos y las instituciones estaban un poquito más todavía en la alerta a ver qué hacer, qué no hacer, pero es verdad que al final, como decía la presidenta de la Comisión, en aras del buen funcionamiento del mercado único, de que no desaparezca, por supuesto, y de que pueda seguir manteniéndose, se toman las medidas oportunas. Por supuesto, toda la parte de sanidad vegetal y animal va impulsada también por ese mantenimiento y ese buen funcionamiento del mercado único, pero sí especificar que no fue solo eso, sino también esa demanda de los consumidores tras las crisis alimentarias tan graves de los 90, de las encefalopatías pungiformes o la crisis de las vacas locas, de la gripe aviar, de la peste porcina, que al final son animales de producción que van a alimentación y que efectivamente los consumidores consideraban, los consumidores y el resto de órganos sanitarios de la Unión Europea consideraban que bueno, era un riesgo que había ya que atajar y se saca esa reglamentación y a partir de ahí ha ido evolucionando, por supuesto en aras del buen funcionamiento del mercado único, pero también para proteger al consumidor. La otra pregunta de José Martín Aguza Carrasco es: ¿se plantea la importancia de un cambio a medio y largo plazo del modelo productivo en España? Esto ya lo has contestado antes, con cierta, pues, no con mucha esperanza, pero bueno, si quieres podemos volver a hablar de ello. Nos reiteras tu opinión, Nacho, que nunca viene mal. El cambio del modelo a largo plazo en España dependerá de España. Es decir, la Unión Europea no te obliga a tener, te obliga a algunas cosas, pero no te obliga a que tu modelo económico sea una copia uno de otro. Hay modelos económicos completamente distintos. ¿Esta es una oportunidad para poner el marcador a cero? No, a cero no. De hecho, estamos, obviamente, por la presión lógica de los sectores, por ejemplo, intentando que el turismo vuelva a funcionar
a la máxima potencia porque es un recurso esencial para el país. Ahora, un modelo a largo plazo implica muchísimas cosas en las que la Unión Europea no sería un obstáculo si España decide, por ejemplo, que su mercado laboral no puede ser tan precario como es. Eso es una decisión nuestra, nadie nos va a decir que no lo hagamos. Cuando el modelo de formación profesional o de capacitación es bajo porque hay una enorme cantidad de trabajo que no requiere ni mucha formación inicial ni mucha puesta al día, y ahí hay que ser muy prudentes, pero ha habido algún político español que lo ha dicho recientemente. Si nuestro modelo es un modelo de baja productividad, bueno, pues tiene unas consecuencias. Es estacional, depende mucho del turismo, depende, esos trabajadores son trabajadores precarios, que trabajan una parte del año y otra no. Eso, la Unión Europea no va a poner ninguna pega si un día nuestro país decide en serio que no puede seguir con un modelo de relaciones laborales como el que ha tenido, basado en la precariedad y en los contratos basura, y basado en una absoluta inseguridad que impide que la gente pueda tener un proyecto de vida. Eso va a depender de lo que votemos nosotros en las elecciones nacionales, y no va a ser la Unión Europea ningún tipo de obstáculo. Por tanto, yo creo que no pongamos de nuevo la esperanza en la Unión Europea. La Unión Europea no va a obligarnos a que reduzcamos el número de contratos precarios. Eso lo tenemos que hacer nosotros porque consideremos que es lo que le conviene a la economía del país con el acuerdo de las empresas. Por tanto, yo creo que ese tipo de grandes reformas hay que asumirlas. Algunos gobiernos lo han intentado. Yo creo también que el hecho de una inestabilidad política no ayuda, que se asuman estos cambios de largo plazo, porque hay una dependencia de parlamentos muy fragmentados, porque los gobiernos tienen que negociar hasta la última coma de los presupuestos, porque nuestro Congreso de los Diputados se ha convertido en un cruce de reivindicaciones territoriales y hay muy poca visión de Estado por parte de muchos partidos medianos y pequeños en el Parlamento, y eso dificulta que se puedan hacer estos ambiciosos programas a largo plazo, pero hay países que los han hecho, y seguramente si encontramos una fórmula de estabilidad, pues seguramente se puedan acometer con más garantías. Ahora, si los gobiernos tienen que ir al Congreso a pelearse por el último voto, es difícil que se asuman reformas profundas a largo plazo que inevitablemente implican un cierto grado de incomodidad electoral o de dificultad para ser percibidas por la población, y con eso tenemos que contar. Pero yo no creo, ni creo que debamos poner a la Unión Europea ni como el que nos impulsa a hacer estas cosas, ni como el que nos va a impedir. Vamos a asumir que, aunque somos miembros de la Unión Europea, somos un país soberano y, por tanto, podemos decidir que nuestros modelos de desarrollo, de relaciones laborales y de perspectiva económica no se basan en el ladrillo barato, en el mercado laboral precario e inseguro y estacional, y se basan en formatos laborales y de sectores que tienen más que ver con la tecnología, que tienen más que ver con las comunicaciones, que tienen más que ver con la investigación, y en un marco laboral más garantista para los derechos de los trabajadores. No es fácil, el gobierno lo está intentando y todos estamos viendo las dificultades que tiene. Hay quien piensa que se puede venir a Bruselas a decir a Bruselas no dé usted dinero a este gobierno porque este gobierno va a quitar mi reforma laboral. Es una cosa un poco extraña. Ir a Bruselas a pedir que no se hagan reformas, porque si el gobierno propone una reforma de la legislación laboral y del Estatuto de los Trabajadores, eso es una reforma. Y claro, ir a Bruselas a decir no dé usted dinero porque estos locos van a hacer reformas, cuando lo que hace Bruselas es yo doy dinero para que se hagan reformas, no es fácil de entender. Pero eso son decisiones nuestras. Eso no, ni nos van a hacer caso a los que pensamos
que hay que dar una sacudida a nuestras relaciones laborales, ni va a hacer caso a los que lleguen diciendo la reforma que yo hice es la buena y ya a partir de aquí no hay que tocar nada. Eso no lo va a hacer la Unión Europea. La Unión Europea nos medirá también por nuestros resultados, por los estándares que se determinen sobre el déficit y la deuda, pero no van a examinar mucho más allá cómo se producen esos resultados, porque eso también queda en las manos de las competencias que tiene cada país en materia, por ejemplo, de relaciones laborales. Y en la Unión Europea hay sistemas económicos completamente diferentes unos de otros. Es decir, la Unión Europea no impone un modelo económico, impone unas reglas de mercado, pero hay países que han decidido que su economía va por lo digital y por el trabajo en casa y por la protección social a toda costa y por la altísima productividad, y hay otros países que han decidido o se han contentado con productividades muy bajas, trabajos precarios, cuando la crisis, cuando hay una época de bonanza, se trabaja muchísimo en sectores como la construcción. Cuando todo eso se viene abajo, se produce un enorme paro. Esas personas que trabajaron en la construcción con buenos sueldos no tienen la formación necesaria para irse a otros sectores. Bueno, son decisiones de cada país. Yo tengo muy claro lo que debería hacer mi país, pero desde luego no voy a llamar a la puerta de la Unión Europea ni para que me lo digan, ni para que me lo veten. Efectivamente, interesante reflexión. Antes de exponerte las últimas dos preguntas... Pero si era la última, me estás engañando. Era la última, te he dicho. Ay, Nacho, que siempre te hacía lo mismo. Es que han llegado otras dos y bueno, si no, las podemos dejar para... Pero ya tengo dicho las 11 ya. Vamos a ver. Bueno, nada, terminamos entonces rápidamente. Es para que no dejemos de tocar el tema, pero esto si quieres lo expongo yo y tú haces un breve comentario de la próxima conferencia sobre el futuro de Europa, que todavía no hay fecha, pero llegan rumores de la Comisión de que se pueda celebrarse o por lo menos empezar a hablarse de fechas a partir de septiembre, a partir del próximo curso. Y en este caso, tras la crisis y todas las novedades, se querría que hubiera una interacción directa casi a nivel local, a nivel de ciudadano, con la Comisión Europea y se propongan no solo pues, bueno, iniciativas de las que se venía hablando hasta que se negociara el nuevo marco financiero plurianual y pasara toda la crisis de la COVID, sino, pues eso, los posibles cambios a nivel de reglamentación, a nivel legal, a nivel de marco legal de la Unión Europea, que el ciudadano crea que deberían hacerse para enfrentar el futuro de otra forma, que toda la Unión Europea enfrente el futuro de otra forma. Me parece un cambio interesante porque al final en la conferencia no se va a tratar solo de recoger esas opiniones, sino poder llevarlo a cabo o estudiar la manera más ágil de llevarlo a cabo. Y creo que eso es fundamental y que deberíamos animar a las regiones, a los municipios, a los ciudadanos, a todos los ciudadanos a que participen. Una vez que se anuncie esa celebración, que no dejen de participar porque se les va a tener en cuenta. Y bueno, como siempre, pero en este caso de una manera más directa y hay que aprovechar ese foro. Por otro lado, ya que hemos hablado del mundo rural y está ahora también el debate del cambio demográfico y de los cambios en la PAC, la nueva propuesta de la reforma de la PAC, cuidado, no reforma, esto todavía solo es una propuesta de la Comisión de la nueva PAC, decir que mi opinión es, y esto va a ser una opinión personal también por haber vivido el mundo rural, no nos va a quedar otra que adaptarnos como siempre, porque tenemos que adaptarnos al cambio del mercado. Los agricultores lo sabéis, los ganaderos lo sabéis y lo venís sufriendo también. Hay ventajas y hay inconvenientes, pero es verdad que en los últimos años habéis sufrido mucho. Creo que en cualquier caso debería analizarse bien lo que significa tender a la tecnificación del campo para una producción integrada y para una producción ecológica, y que no es negativo la evolución hacia una producción de un 25% de los cultivos y de la producción animal a partir del 2030 de producción ecológica o integrada, si somos capaces de verlo a través de los ojos de la innovación y de la tecnificación que se puede hacer y que se trata de invertir en investigación y en innovación. ¿No tendría por qué afectar a la producción? Bueno, siempre va a haber cambios, pero no de esa manera tan alarmante que tememos. Eso por último, y ya te planteo la preguntita de Juan José Salado de Aupex. Quería saludarte y darte las gracias, Nacho.
dice por tu comprometida y contundente intervención. Has hablado de las políticas de la Unión Europea de apoyo a la reactivación económica y esperamos que también social. Pregunta, ¿cómo van a ser los tiempos para que esas políticas se traduzcan en recursos económicos que lleven a lo local? ¿Cómo te parece que ha reaccionado la ruralidad en esta pandemia? ¿Crees que las instancias europeas y españolas van a dar a lo rural el merecido papel que se merece ya? Casi opinión personal. Nacho. Bueno, la conferencia sobre el futuro de Europa va a ser un proceso efectivamente abierto y participativo en la que todo el mundo, no sabemos cómo todavía, va a poder participar, y me parece importante que desde Extremadura se hagan llegar lo que se considere adecuado, pero yo pediría un poco de realismo, porque a veces le pedimos a la Unión Europea cosas que nunca le pediríamos a un ayuntamiento. No me refiero a lo que le pedimos, a la Unión Europea no le podemos pedir un camión de la basura. Me refiero, somos más realistas en nuestras peticiones a nuestro ayuntamiento y somos menos realistas cuando la demanda se dirige aparentemente más lejos, como es la Unión Europea. Por tanto, yo pediría que en la Conferencia del Futuro de Europa uno se pusiera la camiseta de ciudadano de su localidad, de su pueblo, y yo le estaría pidiendo con este grado de realismo que le pido las cosas a mi alcalde y ya son los problemas que tiene mi alcalde y ya sé hasta dónde puede llegar, pues utilicemos esa misma prudencia cuando nos dirijamos a la Unión Europea, porque la Unión Europea no lo puede todo. La Unión Europea trabaja en otra escala, pero eso no quiere decir que lo pueda hacer todo, al contrario. Una idea esencial de la Unión Europea es la subsidiariedad y que hay cosas que tienen que hacerse en el nivel más cercano al ciudadano. La conferencia es una oportunidad para todo el mundo. Yo creo que los mecanismos de participación hay que manejarlos muy bien, porque si recibimos 500.000 de peticiones será la excusa perfecta para no hacer nada, porque siempre habrá ideas completamente contradictorias en esas visiones que nos llegan de todo el mundo, y yo creo que las instituciones tienen que saber filtrar y imponerse un programa. Yo creo que la Conferencia para el Futuro de Europa debe ser la ratificación de que Europa ha salido de la pandemia en mejores condiciones para enfrentar su papel en el mundo. Obviamente esto ha hecho daño a todo el tejido sanitario, etcétera. No quiero decir que en la conferencia marque que hayamos vuelto a los estándares, yo qué sé, de crecimiento del PIB anteriores, pero sí la sensación de que hemos manejado esta crisis con solvencia. Y yo creo que lo que oímos en los telediarios que está pasando en el resto del mundo nos debe dar la impresión de que, oye, tan mal no lo hemos hecho aquí, ¿eh? Tan mal no lo hemos hecho. Viendo lo que está pasando en la India, en Brasil, en China, en Rusia, en Estados Unidos, creo que debemos sentirnos razonablemente satisfechos en cómo lo hemos manejado. Pues eso es lo que tiene que enseñarle al mundo la Conferencia para el Futuro de Europa. No es verdad que los sistemas autoritarios hayan sido más eficaces, porque esa es otra narrativa que se han querido vender. Los sistemas autoritarios, que no tienen que preocuparse de derechos de ciudadanos, pueden cortar un barrio, cortar una ciudad, cortar un aeropuerto, dividir el país en 5 sin acudir a ningún tipo de mecanismo constitucional. Bueno, los estados autoritarios han pretendido vender que ellos lo han hecho mejor. No es así. Es mucho mejor hacer estas políticas con un consenso ciudadano y en el marco de instituciones democráticas, como lo han hecho las uniones europeas, las instituciones europeas y de los países miembros de la Unión Europea. Desde ese punto de vista, yo creo que la conferencia puede ser un poco cómo presentarse al mundo diciendo somos efectivos y además lo hacemos en un marco democrático más complicado que el que han utilizado otros países. Hemos hablado muy bien de los agricultores y de la distribución de alimentos durante la pandemia. No sé si los productores de papel higiénico tendrán la misma impresión, porque se produjo aquella locura del papel higiénico, de la que nadie sabe de dónde venía aquella imperiosa necesidad por acumular papel higiénico. Nadie acumulaba remolachas. Bueno, las remolachas y los pepinos y las lechugas y la carne han seguido llegando con regularidad a los mercados y a las casas. Y por tanto el sistema de producción agrícola y ganadero ha funcionado como un reloj. Y eso dice mucho de una agricultura como la europea, a la que a veces no se acaba de entender, y dice mucho de los profesionales de la agricultura y de la ganadería de toda Europa y de los españoles. Por tanto, hay que recordar que no solo eran los médicos y las enfermeras, eran también la gente que producía alimentos
y que las cadenas de distribución que los llevaban hasta los mercados y hasta las casas. Ahora hay que pasar de las buenas palabras a los hechos. Y yo creo que la Unión Europea lo está haciendo con toda la decisión. Se han tomado muchas decisiones aparentemente menores, pero que son muy importantes. Por ejemplo, ampliar los anticipos, relajar los controles, intereses muy bajos para algunos préstamos, hasta que hemos llegado a una cosa que no se había hecho nunca. La Unión Europea por primera vez va a hacer algo que no se había hecho nunca, que es dar ayudas directas a los agricultores y a las pymes agroalimentarias. Hasta 7.000 euros por cada agricultor y hasta 50.000 euros por pyme. La Comisión trajo una ayuda de 5.000 euros, el Parlamento la subió a 7.000, pero es la primera vez. Ya no está vinculado a nada, no está vinculado a la producción, no está vinculado a una retirada de una producción, no está retirado a un arranque, es una ayuda a la renta de los agricultores por primera vez directa, tanto alzado y sin condicionalidad de ese tipo. Bueno, eso y otras cosas que se están haciendo en materia agrícola nos permitirán abordar el debate de la PAC, el de fondo, con más garantías y también con una mejor comprensión por parte de la opinión pública europea del papel del mundo rural. Yo creo que esto ha sido también una reivindicación del mundo rural, una reivindicación de la agricultura que calladamente ha hecho su papel, el papel que se esperaba en una situación como esta, y ahora yo creo que todo el mundo rural y todo el mundo agrícola tienen derecho a exigir, a pedir a la Unión Europea y a los países miembros que les devuelvan ese exceso de profesionalidad que han tenido y por tanto yo creo que nos enfrentamos a una negociación de la PAC en la que hay una mejor imagen del mundo rural y del mundo agrícola de la que seguramente había antes de la pandemia, y hay que aprovechar para que esta sensibilidad que ya se demuestra en muchas medidas de flexibilización con las exigencias de la financiación europea para la agricultura y con estas nuevas ayudas a tanto alzado, digamos, encuentren acomodo en una PAC futura más sensible con los problemas de la agricultura. Nada más por mi parte. Muy bien, muchas gracias por todas las explicaciones, por responder a todas las preguntas. He abusado un poquito de tu tiempo, al final has cubierto tu intervención y la de Mercedes. No podremos decir que bueno, los políticos no están a nuestra disposición, al menos algunos, tú eres uno de ellos. Yo te lo agradezco muchísimo porque además este no es el único seminario que has atendido, llevas atendiendo múltiples seminarios durante toda la crisis y igualmente en Bruselas también lo haces a nivel personal. Así que muchísimas gracias. También dar las gracias a Verónica, que se ha intercambiado antes por Eva, de FEDAPA, con el lenguaje de signos, la lengua de signos, perdón. Muchísimas gracias, Verónica. Y, por supuesto, a FEMPEX y a AUPEX por toda la organización. Recordaros a los participantes que la presentación de Mercedes se os facilitará por mail, no os quedáis sin ella, y que todas las preguntas que no hayamos podido exponer ahora y queráis transmitirnos luego, también podemos responderlas por mail. Y nada más, muchísimas gracias a todos, a Rodrigo también, que está ahí detrás de cámara, el que nos ha ayudado con toda la parte técnica, y a Carmen. Y por mi parte, pues muchas gracias, Nacho, de nuevo, y un beso enorme, espero que nos veamos pronto. Gracias a Patricia, a Juanjo y a la gente de FEMPEX. Un saludo para todos.